7:16. Vamos a otro tema. Este 16 de marzo va a comenzar la campaña de vacunación contra la influenza. Mucha atención porque las autoridades informaron sobre novedades, ampliación de grupos de vacunación, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños. Bueno, todos los detalles con Andrea Pino. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Queremos saber las razones por qué se amplió el grupo objetivo. Para eso estamos junto a la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente hemos ampliado el grupo de vacunación. La campaña de vacunación parte el 16 de marzo. Hasta el año pasado se vacunaban los niños hasta los 6 años. Este año hemos expandido ese grupo hasta los 10 años. Y también a todas las embarazadas. Desde el año pasado era desde las 12 semanas en adelante y ahora es a todas las embarazadas. ¿Cuáles son las razones de esta ampliación? Las razones son, primero que nada, dentro del contexto general, es que sabemos que la influenza todos los años es una enfermedad que afecta principalmente a los grupos de riesgo con mayor severidad, y dentro de los grupos de riesgo están estas personas. ¿Por qué? Los niños hasta los 10 años, porque sabemos que los niños son un foco de contagio. Evidentemente, un niño que llega a un colegio con una influenza, la posibilidad de contagio a todo el curso es muy alta, y que esos niños lleven a su casa la influenza también es muy alta. Por lo tanto, vacunar a los niños es una manera de proteger no solamente a esos niños, sino que también a la familia. Las embarazadas, sabemos que las embarazadas también es un periodo de riesgo desde el punto de vista que la influenza puede ser más grave durante todo el periodo del embarazo, pero además es importante decir que la embarazada, al vacunarse, protege a ese niño que está por nacer, ese niño que va a nacer, ese niño que ya cuando nace, es un recién nacido, los primeros meses de vida, también queda protegido contra la vacuna, porque queremos decir que la vacuna se coloca desde los 6 meses, o sea, los primeros 6 meses podría estar protegido al menos un par de meses por la madre si se vacuna, pero el resto de los meses no queda protegido porque no se puede colocar la vacuna antes de los 6 meses. Subsecretaria, ¿qué pasó en el hemisferio norte ya con la influenza? Porque en enero hablábamos de mayor cantidad de casos o casos más graves. Bueno, efectivamente, hoy día sabemos que según las estimaciones, porque bueno, es una enfermedad de notificación obligatoria, no se van contando todos los casos, pero se hacen estimaciones. Se estima que en Estados Unidos hasta la fecha, hasta los últimos datos que tenemos del CDC, entre 25 y 40 millones de personas se han contagiado de la influenza. Hay cerca de más de 400.000 hospitalizaciones, por lo tanto es una enfermedad que ha pegado muy fuerte en el hemisferio norte. Hay que decir que todavía no termina, estamos todavía en pleno invierno. Por supuesto que la curva ya va bajando, pero efectivamente ha tenido un impacto importante, y sobre todo desde el punto de vista de gravedad y de hospitalizaciones. La mayoría de estas personas que se hospitalizan siempre son adultos mayores, son enfermos crónicos y también son niños. Hay más de 100 niños fallecidos producto de la influenza y niños que no habían recibido la vacuna. Subsecretaria, la campaña parte el 16 de marzo. ¿Cuánto tiempo antes hay que vacunarse y dónde? ¿Cómo tienen que hacer las personas que hoy están dentro del grupo objetivo? La vacuna, desde que una persona se vacuna a que hace efecto, son 2 semanas. Por lo tanto, es tan importante que las personas se vacunen durante el primer mes. Ojalá en abril, desde el 16 de marzo a durante todo el mes de abril, tengamos la mayor cantidad de personas posibles vacunadas dentro de ese grupo de riesgo para tenerlas protegidas dentro del invierno. Entonces, no sabemos cuándo va a llegar la influenza. Ya hemos tenido casos de influenza. Estamos haciendo una gran vigilancia producto de otro virus, del COVID-19, y hemos encontrado influenza ya en algunas personas que han llegado a nuestro país. Por lo tanto, es importante vacunarse oportunamente, ojalá no más allá de abril, y efectivamente porque la vacuna se demora 15 días en hacer efecto. La vacuna va a estar disponible a partir del 16 de marzo en todos los consultorios del país, en los vacunatorios de los consultorios del país de Arica, Punta Arenas, y también en los vacunatorios privados que tienen convenio con el Ministerio de Salud. Esto va a estar en la página web del Ministerio de Salud, también llamando a Salud Responde pueden tener la información, así que a todas aquellas personas que están dentro de este grupo de riesgo, ojalá vacunarse oportunamente. Subsecretaria, antes de hablar de COVID-19, preguntarle también por aquellas personas que quizás no están dentro del grupo de riesgo, la recomendación es que ellos se vacunen también, ¿y cuántas vacunas se compraron?
Bueno, el Ministerio de Salud compró 6.800.000 vacunas para este grupo de riesgo, que son más de 7 millones de personas. Me preguntan por qué menos del grupo de riesgo, porque los niños menores de 4 años se les coloca media dosis. Entonces, efectivamente, ahí logramos el número de grupo objetivo que tenemos en nuestro país. Las personas que no están en el grupo de riesgo, obviamente hay un grupo que siempre debiera vacunarse. Estamos hablando, por ejemplo, de cuidadoras de niños menores de 6 meses, porque esos niños no están vacunados, o de personas que cuidan a otras personas enfermas que no pueden vacunarse. Tenemos que pensar que siempre hay algunos enfermos que por distintos motivos de salud, porque tienen la inmunidad muy baja o porque así se lo recomienda su médico, no pueden vacunarse. Entonces es importante que el grupo que está alrededor de esa persona se vacune, porque al vacunarse me protejo yo, pero también estoy protegiendo a las otras personas que están alrededor mío. Subsecretaria, respecto del caso sospechoso de COVID-19 en Valdivia, se trata de una persona que estuvo viajando por Italia. ¿Coinciden los tiempos con la aparición del virus? ¿Cuáles son los últimos antecedentes que se manejan? Los antecedentes que tenemos, que efectivamente esta persona estuvo dentro en Italia, donde han aparecido los casos hoy día. Esta persona estuvo viajando un poco antes en esas localidades. Sin embargo, tenemos que pensar que en Italia se contabilizaron más de 100 casos en esa región y por lo tanto no sabemos si ya estaba circulando el virus durante el periodo que esta persona estuvo viajando. Por lo tanto, efectivamente se calificó como un caso sospechoso, se enviaron las muestras al Instituto de Salud Pública, se activó el protocolo. En este minuto esa persona se encuentra con las medidas rigurosas de aislamiento hasta que no tengamos el resultado, y este resultado esperamos tenerlo durante la mañana. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Esa persona viajó acompañada? ¿También otras personas están en observación? Esta persona viajó efectivamente acompañada, las personas se encuentran en observación, pero tenemos que esperar primero el resultado de lo que pasa con esta persona, que vamos a tener probablemente ahora durante el transcurso de la mañana. Si el resultado sale negativo, efectivamente sigue en observación. Esta persona sigue lo que se llama en vigilancia, porque tenemos que mantener bajo vigilancia una persona que ha estado en la zona de riesgo, pero si el resultado sale positivo, se transformaría en un caso confirmado y ahí hay que tomar medidas mucho más rigurosas con su entorno. Subsecretaria, la OMS ha hecho un llamado a la comunidad mundial porque podríamos estar ante una posible pandemia. ¿Cuáles van a ser las acciones que se van a tomar respecto de este último llamado que ha hecho la OMS? ¿Se van a ampliar los protocolos? ¿Qué se está estudiando? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos a todo el grupo de especialistas que nos dan las recomendaciones prácticamente semanalmente, porque con la información que nos dando la Organización Mundial de la Salud hemos ido fortaleciendo cada vez más nuestras medidas. Hoy día estamos con un gran fortalecimiento en la red, principalmente en la red de entrada y en la red de vigilancia en los hospitales y en los centros asistenciales. Con respecto a esta nueva situación, en la región, estamos hablando de la región de las Américas, Latinoamérica, no Estados Unidos, el hemisferio norte, en la región de las Américas del Sur no tenemos COVID-19, pero efectivamente probablemente vamos a tener una mayor vigilancia y fortalecimiento en los puertos de entrada frente a esta situación que estamos viendo a nivel mundial. Bien, subsecretaria, muchísimas gracias por el tiempo. Nos quedamos pendientes entonces de este caso sospechoso en Valdivia, una persona que viajó a Italia. Esta mañana deberían estar los resultados, la confirmación por parte del Instituto de Salud Pública, así que nos quedamos puntualmente pendientes de ese caso y por supuesto también el llamado que hacía la subsecretaria a propósito del comienzo de la campaña de vacunación contra la influenza, vacunarse idealmente en marzo o en abril, no esperar tan adelante la llegada de la influenza a nuestro país. Claro que sí, y para quienes están interesados en el tema del coronavirus, Andrea, en un instante vamos a estar en el comentario internacional dando más detalles de lo que está pasando en Europa, particularmente la preocupación alerta en Italia y también ahora trasladada a Canarias, en Tenerife, con un hotel completo que está en cuarentena con 1000 personas adentro por un italiano que está contagiado, y eso ha provocado todo un dispositivo en circunstancias que el mundo, ya la OMS está hablando, como tú bien decías, de una eventual pandemia. Seguimos atentos y conectados, Andrea. Gracias por el informe. Nos vemos. Buen día.